Cuando la hermana de Napoleón Bonaparte, Alicia, se estaba muriendo, alguien presente en la habitación con ella comentó que nada era tan seguro como la muerte, excepto impuestos, añadió Alicia, siendo sus últimas palabras más famosas en su muerte. Ahora, Elisa Bonaparte no es la única que ha tenido pensamientos negativos sobre los impuestos. Puede que haya sido la primera en vincular lo desagradable y lo inevitable, la muerte con los impuestos, pero muchas personas han tenido sentimientos desfavorables sobre los impuestos. Sin embargo, el disgusto asociado con el pago de impuestos no se originó en los últimos cientos de años, porque incluso en tiempos bíblicos el tema de los impuestos era un problema muy, muy serio. Mira, en la época de Jesús, Roma gobernaba sobre Israel y obligaba al pueblo judío a pagarles impuestos. Ahora bien, esto presentaba un gran problema para el pueblo judío, y no simplemente porque la mayoría de ellos eran pobres y no querían renunciar su dinero a Roma, no querían dar Roma, sino que era mucho más profundo que eso. Verá, los antiguos israelitas creían que la única forma aceptable de gobernar para ellos era una teocracia. ¿Qué significa una teocracia? Eso significa que Dios los gobernaba a través de líderes divinamente designados. Por ejemplo, Moisés. En el Antiguo Testamento vemos Moisés, Josué, los jueces y luego los reyes que reinaban sobre ellos. Y así es como era en el Antiguo Testamento. Y en el primer siglo del Nuevo Testamento querían lo mismo. Querían una teocracia, ser gobernados y taxeados por un imperio extranjero, pagano y gentil como Roma. Era algo que de verdad les molestaba profundamente porque lo consideraban indecente y profano, una violación de sus creencias religiosas. Y lo único que odiaban más que ser grabados por Roma era el pueblo judío que recaudaba impuestos para los romanos. Verá, Roma recaudaba sus impuestos a través de un sistema de franquicia lo llamaban granjería de impuestos, en el cual asignaban a cada distrito de la tierra una cifra de impuestos específica y luego vendían el derecho a recaudar estos impuestos al mejor el que pagaba más entre los ciudadanos. O sea que los recaudadores de impuestos eran responsables por darles a Roma, ellos les daba a Roma las cifras evaluadas previamente al final del año pasado, y aunque sí que tenían que recaudar lo que Roma les pedía, también podían recaudar por encima de esa cantidad. Y eso es exactamente lo que hacían. Los recaudadores de impuestos judíos que trabajaban para Roma eran conocidos por enriquecerse cobrando de más a la gente de lo que ellos decían que debían al gobierno. Y básicamente no había nada que podía hacer la gente para detener esta explotación, ya que el poder militar de Roma hizo cumplir el poder de un recaudador de impuestos. Así que si un recaudador de impuestos, ellos en teoría tenían la licencia para robar y extorsionar. Un maestro de la Biblia explicó esta situación tan difícil en Israel. Dice, el sistema fomentó la explotación por el poder arbitrario de los recaudadores de impuestos. Podían detener a cualquiera en el camino, hacer que él o ella desempactara sus bultos y cobrar casi todo lo que quisieran. Si la persona no podía pagar, los recaudadores de impuestos a veces se ofrecían a prestar dinero a una tasa exorbitante, lo que atraía aún más a la gente hacia sus manos codiciosas. Eran extorsionadores entrenados, naturalmente atrajeron a un elemento criminal de matones y ejecutores. La escoria de la sociedad tan rara era en la honestidad en la profesión, en que un escritor romano comentó con asombro que una vez vio un monumento a un honesto recaudador de impuestos.
Ahora, como resultado de este sistema corrupto, estos recaudadores de impuestos judíos eran los hombres más odiados y despreciados en la sociedad hebrea, no solo porque robaban al pueblo, sino también porque eran considerados traidores a Israel, ya que trabajaban para romanos, quienes iban en contra de sus hermanos judíos. Y la población en general los despreciaba como increíblemente torcidos, porque generalmente lo eran. De hecho, en Lucas 19, no estamos ahí aún, pero en el Lucas 19 veremos, nos veremos una idea de la deshonestidad de los recaudadores de los impuestos al hablarles de un recaudador de impuestos llamado Zaqueo, quien al convertirse estaba dispuesto a devolver 4 veces la cantidad del dinero que había robado. Zaqueo había sido uno de esos recaudadores de impuestos corruptos que habían cobrado más al pueblo y ahora necesitaba restituirles. Y debido a este tipo de corrupción caracterizaba a los recaudadores de impuestos y entonces a menudo se les clasificaba junto con con los personajes más bajos, más desgraciables de la población. Quiero que observen las siguientes declaraciones, cómo gente en los tiempos del Nuevo Testamento agrupaban a estos recaudadores de impuestos juntos con personas moralmente sórdidas. Mirad, el fariseo santurrón al que se refiere Jesús en Lucas 18, que puso a los recaudadores de impuestos en la misma categoría que los estafadores y los adúlteros. Y él oró: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, estafadores, injustos, adúlteros y recaudadores de impuestos. En Mateo 21:32, Jesús identificó a los recaudadores de impuestos junto con las prostitutas. ¿Por qué? Porque habló de los dos que creían en Juan el Bautista. Los dos creían en Juan el Bautista y los puso juntos porque ambos eran considerados marginados morales. Y en Mateo 18:17, en el contexto de la disciplina de la iglesia, Jesús colocó a los recaudadores de impuestos en el mismo campo que los gentiles paganos cuando él dijo: si se niega a escucharlos, dígaselo a la iglesia. Y si se niega a escuchar incluso a la iglesia, sea para ti como un gentil y un recaudador de impuestos. Es decir, que justo como recaudadores de impuestos y los gentiles fueron identificados como incrédulos y por lo tanto fueron desconsiderados fuera de la vida social y religiosa en Israel, Jesús dijo que un cristiano profesante que se niega a arrepentirse también debe ser tratado como un incrédulo y por lo tanto estar fuera de la comunidad de creyentes. De hecho, los recaudadores de impuestos judíos eran considerados tan torcidos y tan corruptos que no solo se les prohibía involucrarse en la vida religiosa de Israel, ya que no se les permitía unirse a una sinagoga, sino que incluso se les prohibía dar un testimonio en un tribunal de justicia. ¿Por qué? Porque no se podía confiar de ellos. Ahora, a propósito, he pasado todo este tiempo explicando cómo de odiados eran y detestados estos recaudadores de impuestos en Israel del primer siglo solamente porque el pasaje que vamos a estudiar hoy, si no entendiéramos todo lo que te he explicado, no tendría sentido. Esto es Lucas 5, 27 al 32. Esto es lo que nos dice Lucas. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y él, dejando todo, se levantó y le seguía. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad del médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores de arrepentimiento. Ahora, como podemos ver en estos versículos, Lucas nos cuenta la conversación de un recaudador de impuestos que se llamaba de nombre Leví. Lo conocemos mejor por su nombre, Mateo. Mateo, quien se convirtió en uno de los apóstoles de Cristo y el autor del primer libro del Nuevo Testamento. Y ahora, curiosamente, Lucas no nos habla de la conversión de todos los apóstoles del Señor,
pero sí que nos habla acerca de Mateo y cómo vino a conocer a Cristo. Entonces la pregunta que tenemos que preguntar naturalmente es ¿por qué? ¿Por qué elegir la historia de Mateo de cómo llegó a Cristo? Y la respuesta es simplemente esto, que nos habla de Mateo viniendo a Jesús para enseñarnos una verdad muy importante. Esa verdad es que Jesucristo perdona a los pecadores, a los peores pecadores malvados como los recaudadores de impuestos. Verás, Lucas entendió que el pasaje anterior, que hablando sobre el hombre paralítico, que le soltaron desde arriba la casa para que Jesús lo sanara. No solo lo sanó Jesús, sino que también le perdonó los pecados. Lucas entendió que tanto hablar Jesús de perdonar los pecados de este hombre, igual mucha gente iba a tener muchas preguntas sobre esto. Por ejemplo, sobre el perdón. Ellos no tenían 2000 años como nosotros, entendiendo la Biblia entera. Entonces, tenemos que decir, ¿a quién perdonar a Jesús? ¿Perdonará a todos? ¿O hay algunos demasiado malvados para él para que los perdone? ¿O hay algún tipo de condición que alguien tiene que llegar antes de que se le sea perdonado? La manera en que Lucas responde a estas preguntas es presentando Mateo, un hombre donde se le habla de la conversación y era un hombre odiado y era considerado por los israelitas que era alguien que jamás podría ayudarse espiritualmente, pero aún así Cristo lo perdonó. Y en las mentes de muchos de ese día vieron que era, en un sentido, no tenía ninguna esperanza. Y al llamar Mateo a ser uno de sus apóstoles y sus discípulos, nos da a todos la esperanza, porque él cogió a un hombre que trabajaba en el trabajo más odiado de ese día y nos usa a él como ejemplo de cómo Dios puede perdonar a todos y nos enseña muchas verdades sobre el perdón de Jesús. Entonces, un maestro de la Biblia dijo esto: este dramático incidente responde a la pregunta de ¿a quién perdonaría Jesús los pecados? Revela cuán profundo en la escoria de la sociedad él se adentraría para rescatar a los pecadores. En este relato Jesús salvó a alguien en lo más bajo, un recaudador de impuestos odiado y despreciado. Y amigos, eso es exactamente lo que se trata este pasaje. Lucas nos cuenta sobre la conversación de Leví, Mateo, con el propósito de enseñarnos varias verdades significativas sobre el perdón de Dios en términos de a quién perdona Dios. Entonces, con esto como nuestro trasfondo, vamos a empezar a desarrollar estos versículos y descubrir lo que Dios tiene que decir acerca del perdón. Y la primera verdad que vamos a descubrir es que solo perdona a los pecadores que están dispuestos a abandonar su pecado. Solo perdona a los pecadores que están dispuestos a abandonar su pecado. El 27 dice, después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de tributos, y le dijo, sígueme. O sea, el pasaje comienza diciéndonos que en algún momento, después del incidente de perdonar y sanar al paralítico, Jesús se encontró con un hombre llamado Leví, que era recaudador de impuestos local del área. Ahora, en aquellos días era común que los hombres judíos tuvieran dos nombres. Podían tener un nombre judío y también un nombre romano. Y ese es el caso con Leví, porque mientras Lucas se refiere a él por su nombre judío, Leví, Mateo, en su relato mismo, de su propia conversión, se refiere a sí mismo como Mateo, que parece ser su nombre romano. Otra posibilidad es que su nombre que se le fue dado, Leví, y el Señor a lo mejor lo rebautizó como Mateo cuando se convirtió, que significa regalo del Señor. Él hizo lo mismo con Simón, pero dijo, vas a ser Pedro, que quiere decir roca. Puede ser que esto pasó aquí, pero lo más seguro es que tenía un nombre romano y un nombre judío. Pero independientemente del trasfondo y detalles de su nombre, en este día en particular, Lucas nos dice que Jesús lo vio sentado en su puesto de recaudador de impuestos. Y Marcos, en su narración evangélica, revela que esto sucedió mientras Jesús caminaba un día por el mar de Galilea enseñando a la gente.
Iba caminando Jesús, enseñando a la gente. Y mientras continuaba enseñando, a lo mejor puede ser que después de estar en una casa llena de gente, aborratada de pared a pared con gente, como vimos cuando sanó al paralítico y por eso tuvieron que soltar desde arriba la casa, puede ser que durante horas de estar en esta casa, a lo mejor el Señor se sentía la necesidad de salir afuera, un paseo refrescante por la orilla del lago, mientras la gente seguían siguiendo a Jesús mientras él enseñaba. Lo más probable es que esto signifique que el encuentro de Cristo con Mateo tuvo lugar en las afueras del pueblo de Capernaum, donde Mateo estaba en su puesto de aduanas, recaudando impuestos sobre cualquier mercancía que iba pasando por el área. Mira, Capernaum estaba ubicada en un lugar muy estratégico a lo largo de una carretera internacional que corría entre Siria y el norte y Egipto en el sur. Y así era el trabajo de Mateo como recaudador de impuestos local, recaudar los impuestos sobre los artículos que iban pasando por esta carretera. También es posible que, dado que era recaudador de impuestos a lo largo del mar de Galilea, su trabajo fuera recaudar impuestos por cualquier pez capturado en el lago. Ahora, mientras Lucas no nos dice nada acerca de ningún contacto o conversación previa que Mateo había tenido con Jesús, es muy probable que ambos se conocieran. Sabemos que Jesús habría visto a Mateo muchas veces en el puesto de su costumbre, donde mientras caminaba por el mar de Galilea, y Mateo ciertamente sabía acerca de Jesús, porque ¿qué ciudadano de Capernaum no sabía acerca de Jesús? De hecho, es muy probable que Mateo conociera bien las enseñanzas de Cristo y es posible que hayan tenido varias conversaciones anteriores. Mateo probablemente había estado bajo la influencia de Cristo durante algún tiempo, ya que habría tenido muchas oportunidades de estar expuesto a su ministerio de enseñanza y sanidad, porque principalmente se llevaron a cabo de Capernaum y sus alrededores. Lo que sí que sabemos de Mateo, de este recaudador de impuestos, es que tenía una profunda conciencia de su pecado y anhelaba el perdón de Dios. Y esto es tan obvio porque cuando Jesús se acercó a Mateo en este día en particular y dijo, sígueme, leemos estas palabras en el verso 28. Esto es su respuesta de Mateo. Y él, dejando todo atrás, se levantó y comenzó a seguirlo. Lucas nos dice que en cuanto Jesús le dijo que le siguiera, no lo dejó todo de golpe. Dejó la silla en la que estaba sentada y se fue y empezó a seguir a Cristo inmediatamente. Ahora es importante que entendamos exactamente lo que Lucas quiere decir con estas palabras sobre Mateo siguiendo inmediatamente a Cristo. Llamando a Mateo para que lo siguiera, Jesús estaba llamando a este recaudador de impuestos marginado para que fuera uno de sus discípulos, uno de sus estudiantes. Y eso implicó, observe esto, un compromiso total con él. Nada menos que eso, una entrega de su corazón a Cristo y por lo tanto a la autoridad de su palabra. Significaba un compromiso no solo de aprender de Cristo, sino también de obedecerlo. Y lo que significa es que se iba a tener que alejarse, se tenía que alejar del trabajo corrupto de un recaudador de impuestos. Vamos a mirar otra vez el 28 y observe lo que Lucas nos dice que le costó a Mateo seguir a Jesús. En el 28 dejó todo atrás y se levantó y comenzó a seguirlo. Ahora, lo que esto significa... Esto es que cuando Mateo se convirtió en uno de los seguidores de Cristo, hizo una clara ruptura de su vida turbia y deshonesta al darle la espalda a su estilo de vida pecaminoso. Mira, para Mateo dejar de ser recaudador de impuestos, eso fue un gran sacrificio porque significaba alejarse de su trabajo, porque era rico. Los recaudadores de impuestos eran muy ricos. Y quería decir, eso significaba que ya no iba a seguir una forma de vida donde iba a poder tener dinero, pero donde era fraudulante y despediada. Y a diferencia de los pescadores que siguen a Cristo, Mateo nunca podría volver a su antiguo trabajo de recaudación de impuestos.
Un pescador podría volver, pero él no. Una vez que él salió de esa oficina, ese día su acción fue definitiva. Él lo sacrificó todo. El auditorio, un señor Leo Morris dijo: seguramente nunca lo aceptarían de nuevo si más tarde decidiera que quería regresar. Los pescadores podrían volver a pescar, pero el recaudador de impuestos no podría volver a cobrar derechos de aduana. De todos modos, pronto se cubriría su lucrativo puesto y si intentara conseguir otro trabajo, ¿quién querría contratar a un ex recaudador de impuestos? Te aseguro que nadie lo querría volver a que trabajara con ellos. Ahora, amigos, quiero hacer una pausa aquí. Quiero considerar dos principios clave que la conversión de Mateo nos enseña sobre las personas que Dios perdona. En primer lugar, el hecho de que Jesús llamó a alguien tan pecador y absolutamente despreciable como Mateo para que fuera uno de sus seguidores perdonados, revela que nadie está más allá del perdón. Nadie. Da igual lo que has hecho en el pasado, a pesar de lo que hayas hecho y el pecado que hayas cometido, ese pecado puede ser perdonado. Puede ser perdonado. Si Jesús puede perdonar a Mateo, entonces Él puede perdonar a cualquiera, porque Mateo, siendo un recaudador de impuestos típico, era un estafador y un sinvergüenza que robó a su propia gente y se convirtió en un hombre rico por parte de sus vecinos, y la gente lo despreciaban por eso. Como alguien dijo, él era el candidato más públicamente inaceptable para el discipulado. Pero sabéis que Jesús toma a las personas que nadie más quiere y no solo las perdona, sino que las convierte en vasos útiles para su reino. Recuerde, Mateo se convirtió en el autor de un libro inspirado que no solo presenta el Nuevo Testamento. Todos durante 2000 años leen el Nuevo Testamento y ven Mateo primero ahí en el Evangelio, sino no solo eso, sino que también el Evangelio Mateo demuestra que también exalta de manera única a Cristo como Rey y Mesías. Cristo es exaltado como Rey y Mesías, pero en su día nadie pensaba mucho en Mateo, excepto Jesús. Y ese es el punto. De hecho, las personas que vivían en el área de Galilea probablemente se habrían alegrado de ver a Mateo severamente juzgado por Dios, no salvado. Sin embargo, Jesús eligió perdonar a este hombre. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace Jesús. Esa es la persona de Jesús. Rescata a los pecadores de la condenación, igual que Mateo nos rescata de la condenación, mostrando misericordia a los malvados. Y eso nos incluye a todos. Y esto Él lo hace porque le da gloria a sí mismo, mostrando su bondad a aquellos que no lo merecen, su bondad. Escuche lo que Pablo dijo acerca de Jesús, salvándolo como un pecador terriblemente malvado. En 1 Timoteo, Pablo escribe, dice: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptadas por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero de todos. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Cristo pueda demostrar toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Deja que os explique lo que Pablo está diciendo. Si Jesucristo puede salvar a alguien como yo, un blasfemo, un perseguidor de la iglesia, un hombre violento que era el primero de todos los pecadores del mundo, si Él me puede salvar a mí, Él puede salvar a cualquiera. Y eso, hermanos, te incluye a ti. Da igual lo que hayas hecho en el pasado, tú puedes ser salvado y perdonado, porque en realidad
todos debemos de vernos a nosotros mismos como el mayor pecador de todos. Si tú no te ves a ti mismo como un pecador, estás ciego, no sabes la verdad de ti mismo, porque lo que se dice aquí de Pablo se puede decir de cada uno de nosotros. El segundo principio sobre el perdón de Dios que se destaca en la conversación de Mateo es que nos dice que aquellos pecadores a quienes Jesús perdona ya no quieren continuar en su pecado. Aquellos pecadores a quienes Jesús perdona no quieren continuar, no quieren seguir viviendo en su pecado. Así como Mateo le dio la espalda a su antigua forma de vida centrada en sí mismo para seguir a Cristo, así cada individuo convertido se aleja de lo que una vez practicaba a una vida nueva que está centrada en Cristo. De hecho, los nuevos creyentes no pueden alejarse de su antigua forma de vida lo suficientemente rápido. ¿Recordáis a Zaqueo? Después de su conversión, dio la mitad de sus posesiones a los pobres y Jesús le aseguró en ese momento que había experimentado el nuevo nacimiento por la evidencia de sus acciones externas, diciéndole: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Eres un hombre cambiado, Zaqueas. Das evidencia de que has cambiado. Y ves los que están verdaderamente convertidos en virtud de la nueva naturaleza que Dios planta en nosotros. Es salvación. Ya no tenemos el mismo amor por nuestros viejos pecados que hacíamos. Ahora tenemos un nuevo afecto por la justicia, por lo que le damos la espalda a nuestros estilos de vida pecaminosas que vivíamos anteriormente. Ahora deja que os explique que eso no quiere decir que nunca pequemos. Sí que pecamos. Estamos más conscientes de nuestro pecado ahora. No quiere decir que no somos tentados. Estamos siempre tentados. Esto tampoco quiere decir que no nos cuesta el pecado. Sí que nos cuesta, pero lo que sí que significa es que ya no estamos controlados y dominados por este pecado en el que siempre continuamos constantemente, continuamos día a día viviendo en este pecado. Es decir, no estamos dominados y por un pecado, una vida pecaminosa. Es decir, el pecado ya no es nuestra forma habitual de vida. Igual pecamos, pero nos arrepentimos. Ya no somos esclavos del pecado porque buscamos la obediencia que honra a Cristo. Entonces, para alguien que se convierte en creyente en Cristo, si su trabajo requiere deshonestidad y engaño, ¿qué harás? Lo dejarás. Lo dejarás por un trabajo que no diga que tengas que ser deshonesto. Y si han estado involucrados en una relación inmoral y eres converso, inmediatamente lo detienen y dejan de estar en esa relación. Lo dejas inmediatamente. Verás, cuando Dios perdona tu pecado, ya no quieres continuar en tus viejas costumbres. De hecho, ahora odias el pecado que una vez amaste y anhelas obedecer a Cristo y su palabra. Esta es la clara enseñanza del Nuevo Testamento. Lo vemos en Mateo, pero también se ve explícitamente en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Eres nuevo en Cristo. Tu manera de ser será nuevo. Romanos 6:17-18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, es decir, el Evangelio, la salvación. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. De ser un siervo de justicia, eso es algo bueno. Ser siervos al pecado es malo. 1 Juan 3, del 7 al 10, Juan era muy directo, una persona muy directa, y dijo: hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Todos pecamos. Está hablando de la práctica del pecado, que siempre quieres seguir en el pecado. No te arrepientes, sino sigues en el mismo pecado. Juan dice: porque
Nadie que haya nacido de Dios sigue practicando el pecado. O sea, la nueva naturaleza está dentro de nosotros y no puede seguir pecando porque es hijo de Dios. Y en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Todos estos versículos confirman exactamente lo mismo, que aquellos que conocen a Cristo se han alejado de su pasado pecaminoso, lo dejaron atrás para seguirlo a Él. Ahora, si esa no ha sido tu experiencia, entonces aún necesitas venir a Cristo para el perdón de tus pecados. Si estás viviendo en una vida desobediente a Dios, tú necesitas salvación. Necesitas el perdón, porque aquellos a quienes Él perdona sí que cambian su vida. Así que al decirnos que Jesús llamó a Mateo a la salvación, aprendemos una verdad maravillosa sobre el perdón. Cristo perdonará al peor de los pecadores, pero solo a los pecadores que están dispuestos a abandonar su pecado para seguirlo. O sea, si en algún momento vas a venir a Cristo para la salvación, tienes que dejar atrás tu vida pecaminosa. No puedes venir a Él si no lo haces. No puedes venir a Él queriendo vivir la vida a tu manera. Y si ya has venido a Él y ya eres creyente, entonces sí que continuarás a dejar atrás tu pecado y los pecados que el Señor traiga a tu mente. Esa es la naturaleza de un creyente. Pero hay una segunda verdad que descubrimos sobre el perdón de Dios en este pasaje, las Escrituras. No solo Dios perdona solo a los pecadores que están dispuestos a abandonar su pecado, sino que también vemos que aquellos a los que Dios perdona se preocupan por otras personas y que sean perdonados. Aquellos a los que Dios perdona se preocupan porque otras personas sean perdonados. En el 29, y Leví le ofreció un gran banquete en su casa y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Ahora observe lo que hizo Mateo justo después de llegar en la fe en Cristo. Organizó una gran fiesta para Jesús justo en su casa. Recordar que debía ser una casa muy grande porque era muy rico e invitó a esta fiesta a un gran número de recaudadores de impuestos, antiguos colegas suyos y junto con muchas de otras personas que tanto Mateo como Marcos en sus narraciones evangélicas identifican como pecadores. Todos somos pecadores, pero ¿qué querían decir con esto? Esto quería decir judíos irreligiosos. Probablemente los que venían eran borrachos, prostitutas, ladrones, matones y otros maleantes. Es decir, eran personas judías a las que no les importaba nada seguir a la ley de Moisés o las tradiciones establecidas por los rabinos. Eran personas igual que como había sido Mateo, judíos renegados. Ahora, ¿por qué Mateo hizo una fiesta justo después de su conversión e invitó a sus amigos? Bueno, si está dando una fiesta y poniendo una fiesta, podemos ver que no está triste al tener que dejar su trabajo y la riqueza que venía con ese trabajo. Entonces, ¿por qué tuvo esta fiesta, este banquete? Pues solamente porque quería introducir y presentar a Jesús a sus amigos. Él quería que sus amigos conocieran a Jesús, aquel que acababa de perdonar sus pecados. Verás, Mateo está tan emocionado por el perdón que acaba de experimentar en Cristo, que quiere que sus amigos tengan la oportunidad de sentarse con Jesús y tener una conversación con Él, con la esperanza de que ellos también crean en Él y experimentan su perdón. Y el hecho de que Lucas diga estaban sentados a la mesa indica que se sirvió una comida. Entonces, en aquellos días no se sentaban en la mesa en sillas, sino que se estiraban en el suelo. Entonces esto quiere decir que era un tiempo muy largo en el que Jesús podía hablar con estas personas. Y me encanta el hecho de que Jesús no tuvo ningún reparo en estar con pecadores tan notorios. Mientras uno lee el Nuevo Testamento, vemos que Jesús a menudo comía con personas que otros evitaban, con los que otros no querían nunca juntarse, pero Jesús sí que lo hacía, y lo hacía a menudo. Chuck Swindoll en su comentario sobre Lucas dice
El término recepción tiene la connotación de una fiesta. Sugiere que Jesús cenó en la mesa de Leví, bebió su vino, se rió, contó historias y cantó canciones con los pecadores notorios de la ciudad. Qué tan bueno fue eso, sin rebajarse al pecado, perder su dignidad en un comportamiento estridente, escandaloso y subido de tono. Jesús, sin embargo, se rebajó para disfrutar de la compañía de los pecadores y abrazarlos como amigos. Eso es un tesoro. Esto es nuestro Señor. Si tú no ves a nuestro Señor de esta manera, necesitas verlo de esta manera, porque eso es lo que él estaba haciendo. Más de nosotros deberíamos seguir el ejemplo de Jesús, pasando más tiempo con personas no salvas, estando con algunos personajes desagradables que a lo mejor otros cristianos no lo tocarían y estarían con ellos, y deliberadamente haciendo cosas con ellos por el bien de presentar a Cristo a ellos. Pero tan a menudo nos aislamos. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Nos rodeamos solamente de gente que son creyentes, pero Jesús no hizo esto. Él estuvo y pasó tiempo con incrédulos y deliberadamente fue a lugares para estar con ellos que otros normalmente evitaban. Y por eso aceptó la invitación de Mateo para cenar con sus amigos. Escucha, lo que hizo Mateo fue grandioso, pero no era fuera lo normal. Eso sí que diríamos que haría cualquier creyente nuevo. ¿Por qué? Porque se preocupaba por la salvación de sus amigos. Verás, una de las primeras evidencias de que te has convertido es que tienes la carga de que tus seres queridos también se conviertan. Alguien dijo una vez, aquellos que no están interesados en que nadie más vaya al cielo con ellos probablemente no vayan allí ellos mismos. Lo que significa que un verdadero cristiano anhela que otros experimenten lo que él tiene en Cristo, por lo que nuestro evangelismo a menudo comienza con las personas más cercanas a nosotros. Y eso se debe a que nosotros nos emocionamos tanto de que nos han perdonado, queremos que las personas más cercanas a nosotros también experimenten el perdón. Pueden ver esto demostrado en las vidas de varios creyentes mencionados en las páginas de las Escrituras. En el Nuevo Testamento específicamente, por ejemplo, Andrés, uno de los apóstoles de Cristo, sería apóstol, tenía la carga para su hermano Simón. Él quería que conociera a Jesús y esto es lo que leemos en Juan 1:41. Lo primero que hizo Andrés, lo primero después de conocer a Cristo fue encontrar a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y otro futuro apóstol, Felipe, después de conocer a Cristo, fue y le dijo a su amigo Natanael, hemos encontrado al Mesías. Y os acordaréis las samaritanas en Juan 4, después de su encuentro con Jesús, dijo a los hombres de su aldea, vengan, vean un hombre que me ha contado todas las cosas que he hecho. Amigos, Mateo, el converso, estaba haciendo exactamente lo que hicieron los demás. Invitó a sus amigos a su casa para que puedan encontrarse con el Señor y hablar con Él y tener conversación con Él y poder escuchar lo que Jesús iba a decir y la persona en que era Jesús. Y como alguien que acaba de ser perdonado de todos sus pecados, Mateo anhela que sus colegas pecadores también sean perdonados de sus pecados. Y sabe que esto solo se logra creyendo en Jesús. Y los ha traído a su casa. Ahora, este es el anhelo de tu corazón. Es una cosa estudiar Mateo y decir, qué maravilloso, pero ¿es este el anhelo de tu corazón? ¿Te importa la salvación de familiares, de amigos, de colegas, de compañeros de trabajo? ¿Alguna vez les has hablado de Jesús? Si no, pídale al Señor que le dé un amor hacia estas personas, pero que también te dé la fortaleza de evangelizarles y que Él abra las puertas para poder compartir con ellos sobre Cristo. Y luego le pides al Señor que estés alerta y que esté alerta para poder saber cuándo el Señor abre esa puerta para evangelizar. Pero si no tiene absolutamente ninguna preocupación por ellos o cualquier persona para ser perdonados, debes preguntar por qué. Porque esto no está bien. Podría ser que nunca has experimentado el perdón por ti mismo, por lo que el perdón de ellos no es gran cosa para ti.
O podría ser que aunque hayas sido perdonado, la maravilla y el gozo de ser perdonado de todos tus pecados ha sido oscurecido por algún pecado en tu vida de la que no te has arrepentido. Puede ser que estás en tanto pecado que tu corazón está como una roca. Cualquiera que sea la razón por la que no te emocionas a evangelizar a otros, tienes que mirar en tu corazón y mirar a ver si es porque nunca has sido perdonado y entonces debes de ser salvado. Pero si has sido salvado, confiesa tu pecado y ves y cuenta a otros sobre Jesús. Ahora, volviendo a este banquete que ofreció Mateo para sus amigos, para que conocieran a Jesús, no nos dice acerca de la respuesta y cómo respondieron a Cristo. No sabemos lo que dijeron, pero sin embargo, sí que nos dice que cuando algunos fariseos se enteraron de que Jesús estaba cenando con recaudadores de impuestos y pecadores, tuvieron una reacción muy negativa hacia Jesús. Y su reacción negativa nos lleva a descubrir aún otra verdad, una tercera verdad sobre el perdón de Dios. Uno, Dios solo perdona a quienes están dispuestos a abandonar su pecado. Dos, aquellos a los que Dios perdona se preocupan porque los demás sean perdonados. Y ahora la tercera verdad que descubrimos de este pasaje sobre el perdón de Dios es que el perdón de Dios viene solamente a aquellos que ven la necesidad de su perdón. El perdón de Dios viene solamente a aquellos que ven la necesidad de su perdón. El verso 30. Y los fariseos y sus escribas que se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús, Lucas nos está diciendo aquí que algunos fariseos y escribas, aunque no fueron invitados a la cena, cuando se enteraron de lo que estaba pasando en la casa de Mateo, no sabemos cómo se enteraron, pero se enteraron y sabían que Jesús estaba comiendo y bebiendo con tan malas personas y personajes, se indignaron y se enfadaron que el Señor se comería con este tipo de gente. Entonces, probablemente cuando terminó la comida y todos estaban preparados para salir de la casa de Mateo, ellos, los fariseos y que estaban ahí, se quejaron con los discípulos del Señor sobre el comportamiento de su maestro. Ahora, a pesar de que sus palabras se comunican en forma de una pregunta, ¿por qué tú? Queriendo decir realmente, ¿por qué tú y tu maestro comen y beben con los recaudadores de impuestos y los pecadores? No estaban buscando una respuesta, no era una pregunta buscando respuesta. Esto tenía la intención de ser una reprensión contra ellos y el Señor acusándolos a los discípulos y a él de seguir a un maestro con una moral tan baja. O sea, lo que estaban diciendo en realidad era: qué vergüenza debes de tener por tener a este hombre como tu rabino, comiendo y bebiendo con gente tan baja. Obviamente aprueba su comportamiento y por lo tanto debe ser uno de ellos en su propio comportamiento. Verás, estaban acusando a Jesús de ser un pecador, como las personas con las que acaba de compartir una comida. De hecho, es muy posible que sea por este incidente en la casa de Mateo que Jesús recibió la injusta reputación de hombre como glotón y borracho. Eso fue de lo que lo acusaron. En Mateo 11:19 dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigos recaudadores de impuestos y de pecadores. Entonces, ¿cómo respondió Jesús a esta crítica? Pues leemos en Lucas 5, 31, 32. Dice: respondiendo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, aparentemente Jesús escuchó la queja de los fariseos y los escribas que habían hecho a sus discípulos, o quizás sus discípulos le contaron sobre esta crítica, pero en cualquier caso, Jesús intervino y respondió por ellos y en vez de defender su propio carácter diciendo: yo no hago esas cosas, él les explicó a los fariseos por qué comió y bebió con personajes tan turbios como los recaudadores de impuestos y los pecadores. Y lo hizo utilizando una ilustración del mundo de la medicina. Jesús declaró que él era como un médico que venía a atender a los enfermos, es decir, como médico del alma. Estas personas estaban en necesidad de Él, porque estaban espiritualmente enfermos y solo Él tenía la cura
para su enfermedad, que era el perdón de sus muchos pecados. Es decir, Él les estaba haciendo una visita a domicilio. ¿Os acordáis cuando los médicos venían a tu casa? Él les estaba haciendo una visita a domicilio, como lo haría un médico por un paciente enfermo. Él estaba entre ellos como su médico espiritual para sanar su enfermedad del pecado, no para participar en su estilo de pecaminoso. Hermanos, esta es una declaración tremenda a nuestro Señor, porque sus palabras tenían la intención de ser una reprensión para los fariseos muy santurrones que se consideraban espiritualmente sanos y bien y miraban con desprecio a los recaudadores de impuestos y pecadores, como espiritualmente enfermos. Ellos creían que eran mejores que ellos. Y lo que Jesús les está diciendo es que la razón por la que ando con personas como estas y no con ustedes es porque estas personas saben que están enfermas, que necesitan un médico, pero tú no. Tú no lo sabes. Piensas que todo está bien contigo porque exteriormente eres moral y recto. Por lo tanto, no crees que necesitas perdón, así que no paso tiempo contigo. Es decir, el Señor está diciendo, yo ministro a las personas que saben que son pecaminosas, enfermas y que necesitan la medicina del perdón. Ahora hay un par de verdades significativas que surgen de este conflicto con los fariseos. En primer lugar, quiero reiterar el punto de que la asistencia a Cristo en una fiesta con recaudadores de impuestos y pecadores es un gran ejemplo para nosotros. Aunque puede que usted invitaréis crítica de algunos cristianos farisaicos, si esto pasa, si te juntas con otros incrédulos, puede ser que te critiquen, pero hazlo, porque ese es el ejemplo que el Señor nos ha dado. Y si cualquier persona te critica, son como los fariseos. El ejemplo de nuestro Señor debería inculcarnos a la importancia de acercarnos lo suficiente a los no cristianos para ministrarlos. Esto no significa que debamos participar en cualquier momento en alguna actividad pecaminosa junto con ellos, pero si alguna vez vas a tener ministerio con los perdidos, debemos tener cuidado a no aislarnos de ellos, que es lo que hacemos mucho. Como Jesús, debemos ir donde están los no cristianos, estar con ellos entre eventos sociales, hablar con los hijos, con los nietos en eventos deportivos, invítalos a tu casa. Y si dicen palabrotas, no pasa nada, no pasa nada. Tranquilos que no perderás tu santidad. Una segunda verdad que es fundamental que todos comprendamos del encuentro de Cristo con los fariseos es que el perdón de Dios solo puede ser experimentado para aquellos que saben que están perdidos y que saben que tienen necesidad de su perdón. Esta es la razón por la cual las personas farisaicas, como los fariseos, nunca pueden ser salvos, porque siempre que piensas en ti mismo como una persona buena, que nunca vas a ver tu necesidad de ser perdonado. Y la razón de esto es porque no sienten que hayan hecho nada malo, que requiera el perdón de Dios. ¿Por qué debo ser perdonado? Soy una persona buena. Pero cuán equivocados están. ¿Cómo de equivocados están los fariseos? Los fariseos eran tan malvados y enfermos en sus corazones como los recaudadores de impuestos. Al igual que en el corazón estaban ciegos a su necesidad espiritual de perdón. Eran, como dijo una persona, eran sobre mucho ritual, pero nada de rectitud. Todo era externo. ¿Eso te describe a ti? Los que están viendo, te describe cómo eres. ¿Te sientes tan cómodo y seguro en tu religión que has permitido que te ciegue para que no veas tu corazón pecaminoso y por lo tanto tu necesidad del perdón de Cristo? Eso es exactamente lo que hicieron los fariseos y por eso Jesús los reprendió. Eran injustos, pero no se veían a sí mismos como injustos. Ellos necesitaban a Cristo como médico igual que los recaudadores de impuestos, pero no lo veían, no lo veían. Por lo tanto, no veían la necesidad del perdón de Dios. Y trágicamente es demasiado tarde para estos hombres. Llevan más de 2000 años muertos. Pero mira, estaban hablando con Jesús, estaban en la misma casa que Jesús, tuvieron la oportunidad de venir a Él, pero no lo hicieron. Es trágico, pero no es demasiado tarde para nosotros. Si somos honestos con nosotros mismos
y reconocemos en nuestro corazón que tenemos un corazón de rebelión hacia Dios. Y si eres sincero contigo mismo, verás cuán necesidad tienes del perdón de Dios. Y viendo esto, si te alejas de tu pecado y vuelves a Jesucristo, creyendo que su muerte en la cruz fue el pago por tu pecado, y pones tu confianza en Él completamente para tu salvación, es decir, confías en Él para perdonar todos tus pecados por la muerte en la cruz que Él hizo por nosotros, si lo haces, Él te perdonará. Él perdonará todos, no solo algunos, todos tus pecados para que nunca seas condenado. Irás a la eternidad con Él. Y una vez que esto suceda, ¿sabes qué? Cosas cambiarán en tu vida. Vas a querer decirles a otros de Cristo para que ellos también puedan ser perdonados y querrás obedecer todo lo que Cristo te dice en su palabra para obedecer. Y eso incluye observar la comunión como forma de recordar la muerte de Cristo por ti. ¿Esa es buena transición o qué? No tengo ni que esta fue una transición muy fácil, pero eso es lo que queremos hacer. Hemos venido a un tiempo en la iglesia que vamos a tomar la comunión, donde podemos enfocar nosotros recordando que nosotros hemos sido perdonados solamente a través de la muerte de Cristo en la cruz, no porque seamos buenos, sino por la muerte de Dios, de Cristo. Predicamos a Cristo y Él crucificado y ya está. Yo no quiero saber nada de ti, solo que Cristo ha sido crucificado. Pablo no metió filosofía, solo dio el Evangelio. 1 Corintios 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Hacer esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclaméis hasta que Él venga. El propósito de la comunión es para que recordamos nosotros con propósito, con intención, sobre recordar la muerte de Cristo en la cruz. Y esto es muy especial que lo hacemos juntos en la iglesia. Esto no es hacerlo aisladamente, en casa, solas. Cuando la iglesia se junta, lo hacemos. Esto es lo que Cristo y Dios quiere de nosotros. Voy a dejar que deis gracias a Cristo ahora personalmente, si lo conocéis como Salvador, y también para que tú le pidas a Dios que examine tu corazón si hay cualquier pecado de los que tienes que arrepentirte. Solo para creyentes, si no eres creyente, y ahora es el momento para que veas a Cristo como tu Salvador y pongas tu fe en Él. Os daré unos momentos para orar. No hay nada como tu perdón, Señor, donde tú has quitado nuestro pecado tan lejos como el este del oeste. En tu palabra, Señor, tú nos prometes que no nos recordarás de nuestro pecado. No hay ninguna condenación de los que están en Cristo, Señor. Ayúdanos, los que somos salvos, durante ya llevamos muchos años, Señor, que no lo tomemos por garantizado, que no perdamos el asombro de haber sido perdonados, Señor. Podemos dormir esta noche sabiendo que si tú nos llamas esta noche, sabemos que iríamos a la eternidad contigo, Señor, y eso es por tu perdón. Y también tomamos este pan que nos recuerda de que tu cuerpo fue rota por nosotros, y lo tomamos con gracia en nuestros corazones, y como tus hijos, Señor, vamos a recordar tu muerte en la cruz. En tu nombre oramos. Amén.
Y vamos a continuar, Señor. Te damos gracias también por tu sangre que fue derramada por nosotros. Es la sangre preciosa como uno sin pecado, Señor, y sabemos que no hay perdón de pecados sin el derramo de sangre, Señor. Y tu sangre fue preciosa y te damos gracias que no moriste solamente por uno, sino por todos, Señor. No cubres nuestro corazón, nuestros pecados, sino que los has quitado, Señor. Somos limpios y por eso te damos gracias. Y mientras bebemos ahora de esta copa, nos recordamos de que todo fue por la sangre que derramaste por nosotros, que muriste en la cruz por nosotros. Y por esto te damos gracias y oramos en tu nombre. Amén. Como sabéis, cada vez como iglesia tenemos comunión aquí. Siempre os recuerdo de que sí que tenemos unos fondos que se llama Benevolent para ayudar a personas en nuestra iglesia que tienen dificultades con temas económicos. Os animo que deis. Y que podéis poner el cheque atrás, en las cajas de atrás, y lo marcamos para venir. Si no, aquí en la iglesia os animo a que de verdad ayudéis a otros que estén teniendo problemas económicos, pero queremos demostrar el amor de Cristo prácticamente con personas con nuestras... vamos a levantarnos para orar. Pido que volváis esta noche. Padre, te damos gracias por lo que hemos estudiado hoy. Te damos gracias por perdonarnos, por habernos elegido, Señor. Todos somos como Mateo, Leví, todos somos malvados en nuestros corazones y tú has elegido amarnos, a llamarnos a ti, a perdonarnos, Señor. Oramos por aquellos que están aquí o a lo mejor viendo por internet, que si nunca han sido salvos, que tú les enseñes su necesidad para ti, Señor, de tener al médico que les puede salvar de sus pecados. Y para aquellos que sí que te conocemos, Señor, ayúdanos a seguirte, a abandonar pecados que a lo mejor tenemos en nuestra vida, Señor, y seguirte a ti con gran pasión. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes, ayúdanos a ser más agresivos, a estar con incrédulos, no para forzar la situación, sino que tú abras puertas que podamos, por las que podamos ir y no temer al hombre, y que estemos con aquellos que a lo mejor nunca vendrían a la iglesia o a lo mejor nunca vendrían a un sitio como esta para escuchar el Evangelio. Señor, te pido que nos ayudes a ir a ellos y que vayamos con humildad y con amor, Señor, de la misma manera en que tú lo hacías cuando estabas en este mundo. En tu nombre. Amén.